hoy dentro de uno de los principios fundamentales del derecho penal, obviamente el principio de legalidad, así que vamos a ir teniendo en cuenta muchos de estos aspectos. Vamos a aprovechar el máximo, dentro de lo máximo posible, este tiempo en poder desarrollar cuestiones básicas de derecho penal. A mí siempre me preguntan los alumnos qué texto podemos revisar para poder, digamos, empezar en este camino tan atractivo del derecho penal, incluso colegas que no son necesariamente penalistas, digamos que quieren tener cierto conocimiento o base para que puedan entender. ¿Y por qué decimos esto? Porque sin lugar a dudas, el derecho penal es una de las herramientas, digamos, que siempre está presente. De hecho, en el común de la sociedad, en el común de nuestra comunidad, una de las cuestiones que siempre está presente dentro, por ejemplo, ¿no? Prendemos la televisión, escuchamos, prendemos la radio y dentro de los programas de noticias, lo primero que saltan son elementos propios del derecho penal, que se ha cometido un delito, que por ahí hay una falta, que hay un hecho que simplemente puede calzar dentro de los que nos corresponde conocer como una noticia criminal y que luego ya dentro de su configuración obviamente va teniéndose en cuenta el desarrollo o no de un proceso penal. Entonces digamos como que incluso socialmente digamos que el tema del derecho penal siempre está presente y por ende desde luego nos corresponde también conocerlo, ¿no? Nos corresponde conocer, bueno, ¿de qué estamos hablando como estamos diciendo de derecho penal? Y por tanto una de las primeras cuestiones que aquí vamos a desarrollar son precisamente estas cuestiones esenciales o estos conceptos básicos para poder iniciarnos en el estudio del derecho penal. Y claro, una de las primeras cosas, ya que estamos mencionándolo tantas veces, pues bueno, ¿qué es el derecho penal, no? Yo creo que partamos por esa pregunta. Y claro, siempre nos han dicho, bueno, es el conjunto de normas que tienen que ver con la regulación dentro del ordenamiento jurídico del poder punitivo del Estado, ¿no? Aquella concebida como esta rama del ordenamiento jurídico en cualquier esfera, obviamente el nuestro lo tiene, que establecen o que se definen a partir del cual los hechos que se consideran delitos, en los cuales se definen qué hechos, obviamente, estamos hablando de hechos que se consideran delitos y las penas o, digamos, determinadas sanciones reguladas en el ordenamiento penal que se aplican a quienes lo estuvieran cometiendo. Desde luego, dentro de este aspecto, digamos que la función principal que tiene el derecho penal es proteger estos bienes jurídicos fundamentales mediante precisamente la determinación de estas normas que definen las conductas que son consideradas dentro de este escenario con carácter de prohibido y que obviamente determinan a consecuencia precisamente el efecto, es decir, cuál es la consecuencia jurídica de esta infracción cometida. Y claro, hay que partir diciendo que a diferencia, por ejemplo, de otras ramas del derecho que actúan mediante determinadas cuestiones de reparación o compensatorias, como propiamente el derecho civil, o digamos o si nos vamos al lado del derecho administrativo, digamos de respecto de otro tipo de medidas de carácter correctivas, el derecho penal, digamos, impone sanciones de carácter aflictivo, es decir, que pueden ser privativas o pueden ser restrictivas de derechos, propiamente desde luego el derecho a la libertad, ¿no? Porque uno de los efectos o consecuencias que pudiera traer consigo ya luego desarrollado el proceso penal es una sanción penal, una condena penal, claro, y con una alta carga simbólica y un fuerte impacto de carácter sin duda individual y diría yo también de carácter social. Por ello es que constituye y es así considerado el medio más severo, el medio más drástico y de también formalizado del control social dentro de un Estado de Derecho, ¿no? ¿Recuerdan cuando nos comentaban sobre los mecanismos de control social formal y control social informal, ¿no? Informal, digamos, aquellos que se estaban viendo dentro de estos entes previos propiamente al tema del sistema de justicia. Y claro, ya que estamos hablando de esto, desde luego, el de este derecho penal entendido propiamente dentro de su naturaleza como un sistema normativo o un instrumento del poder o poder punitivo, obviamente, se entiende precisamente como un sistema estructurado de carácter normativo y complejo, obviamente, que comprende este conjunto propiamente de normas amparadas en esta ley penal creada, desde luego, por el legislador y por otro, se considera también una manifestación del poder estatal que implica, desde luego, coerción y por ello debe estar sometido a límites constitucionales estrictos. Recuerden ustedes que este es el parámetro infranqueable que tiene el poder punitivo.
En la práctica, desde luego, cuando hablamos del concepto de derecho penal, puede referirse sin lugar a duda, dentro de lo más básico, a tres dimensiones distintas. Y hay que saberlas diferenciar propiamente dicho. Podemos estar hablando de la ley penal en estricto, es decir, el conjunto de normas jurídicas que tipifican delitos y que obviamente establecen la consecuencia de sanción, vale decir, las penas, ¿no? Pero también hay que considerarla en una segunda dimensión. ¿Cuál es esta? El poder punitivo. ¿Qué implica esto? Implica la capacidad que tiene el Estado de imponer sanciones penales y que es ejercida por quién. Bueno, hay un sistema de justicia, entonces por el aparato judicial, todo este sistema que implica Poder Judicial, Ministerio Público, Policía y también el ente penitenciario. Pero hay una tercera dimensión que no debemos dejar de lado, perder de vista, que tiene que, yo diría, es esencial, la ciencia penal o lo que se conoce como la dogmática penal, es decir, este saber, esta sapiencia, este conocimiento sistemático que se dedica a estudiar, interpretar y estructurar racionalmente, digamos, la ley penal. Es decir, estos tres planos que yo diría que son fundamentales de distinguir, nos permite entender que mientras de un lado el poder punitivo puede actuar de manera arbitraria o excesiva, la ciencia penal, es decir, la dogmática penal, puntualmente tiene como misión racionalizarlo, como misión fundamental, diría yo, restringir de un Estado de Derecho. Ahora, más allá de esto, digamos, para poder tener en consideración también desde una perspectiva, si queremos decirlo, sistemático, el derecho penal se organiza, y esto creo que siempre lo hemos tenido presente, en dos vertientes. De un lado, el derecho penal general y de otro lado, el derecho penal especial, ¿no? De hecho, incluso si nosotros tomamos nuestro código penal, más o menos está dividido en una parte general y una parte especial. Dentro de la parte general, lo que nosotros tenemos en cuenta es, o vamos a tener en consideración, es este estudio, es este análisis propiamente de los principios básicos de determinadas categorías, ¿no? En este caso, penales, de conceptos comunes que van a resultar obviamente aplicables a todos los tipos penales que ya están contenidos en la parte especial, como la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, las causas de justificación que las podemos encontrar. De hecho, ustedes saben que ahora último ha habido una serie de modificaciones que incluso ya han trasladado al ámbito procesal también, y desde luego las condiciones de punibilidad. Y claro, y dentro de la parte especial, que es esta otra dimensión, lo que estamos haciendo ya obviamente es el análisis de los distintos tipos penales que están contenidos en la ley penal. Y claro, aquí vamos a tener en cuenta también distintos bienes jurídicos como la vida, la libertad, la propiedad, la administración pública propiamente, entre otros, y desde luego las formas de conductas que precisamente se establecen cuando se considera que se están cometiendo delitos. Ahora, si nosotros hablamos propiamente de cuáles son las características del derecho penal, hay que tener en consideración cuando menos tres básicas y fundamentales. ¿Cuáles son estas? Bueno, el primero, sancionador. ¿Por qué? Porque impone, como le veníamos diciendo, las consecuencias jurídicas y siendo el derecho penal de última ratio el elemento más gravoso, va a imponer las consecuencias jurídicas más gravosas como la pena privativa de la libertad o algunas otras restrictivas como la multa. Pero también tiene una segunda característica fundamental, que es selectivo. ¿Por qué decimos que es selectivo? Porque desde luego no actúa ante toda infracción de carácter jurídico. ¿Cuándo actúa? Solamente en aquellos que son o le hace frente a las que son consideradas las más graves, por lo general a las que afectan bienes jurídicos de carácter fundamental. Ahora, hay una tercera característica que no hay que dejar de lado, que es el carácter subsidiario. ¿Qué queremos decir con eso? Es decir, que el derecho penal interviene como última ratio, es decir, como última de las medidas. Lo vamos a ver luego cuando hablemos del derecho penal de mínima intervención. Es decir, solamente cuando estos mecanismos del ordenamiento no sean suficientes o no resulten suficientes para tutelar el bien jurídico afectado. Como ven, estas tres características fundamentales del derecho penal son básicas, son esenciales y siempre hay que tenerlas en consideración. Hemos hablado de sancionador, selectivo y subsidiario.
Dentro de nuestro contexto, obviamente, esta concepción ha sido desarrollada y ustedes la van a encontrar presente siempre en diversos, pero diversos pronunciamientos jurisprudenciales, sea del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema o distintas instancias en las cuales se ha establecido que precisamente el derecho penal tiene, obviamente, que ser interpretado conforme a este principio que ya les había adelantado y lo vamos a ver luego en su desarrollo, que es el de mínima intervención o intervención mínima, como lo quieran denominar, de modo que, desde luego, partiendo de ahí, ya su uso tiene que estar restringido a situaciones que sean esencialmente marcadas de necesidad estricta o de real necesidad social. Ahora, pasado el tema de las características, y luego otro de los elementos que debemos de tener en consideración aquí, bueno, ¿y cuáles son las funciones que cumple el derecho penal? Es decir, claro, estamos hablando de características, estamos hablando de cuestiones básicas, de categorías básicas, ¿y a razón de qué la hace diferente el derecho penal a algún otra área del derecho? Bueno, dentro de las funciones que tiene el derecho penal, dentro de las múltiples que tiene, vamos a destacar puntualmente, desde luego, la preventiva, no, esta función preventiva que, como ustedes bien saben, se divide a su vez en dos manifestaciones, una de carácter general y otra de carácter especial. Cuando hablamos precisamente la de carácter general, estamos hablando, haciendo mejor dicho, referencia aquella que desincentiva o que tiene como propósito desincentivar a la población en general de cometer determinados delitos mediante la amenaza precisamente de la sanción. Está tipificada allí como una especie de función preventiva general. Y al contrario, cuando hablamos de dentro de esta prevención especial, lo que se busca es evitar la reincidencia del infractor, de la persona que ya tiene un delito, mediante la sanción o un tratamiento penal. Sin embargo, también hay otra de las funciones que le son establecidas al derecho penal. Son tres. La segunda es la función retributiva, es decir, esta función responde propiamente a este principio de justicia retributiva en cuanto impone una pena, pero que resulte siempre, desde luego, proporcional al daño que se ha causado, es decir, lo que se hace quebrada o que ha sido vulnerada. La tercera de las funciones tiene que ver con esta función garantista, ¿no? Que implica actuar como un límite al ejercicio del ius puniendi, desde luego sometiéndolo a los principios, lo decíamos antes, principios de carácter constitucional que sirven como barreras infranqueables como la legalidad, la culpabilidad, el debido proceso ya en su manifestación procesal, la humanidad de las penas y desde luego la siempre tan presente proporcionalidad. Dentro de este esquema o dentro de este aspecto que estamos comentando de nociones básicas, una última de las cuestiones que debemos de tener en consideración antes de ingresar al análisis y desarrollo propiamente dicho de los principios es, y lo decía al inicio de esto, entender al derecho penal como una forma de control social, ¿no? Yo recuerdo siempre en el pregrado nos hacían esta referencia a los mecanismos de control social y claro, porque como toda sociedad requiere, digamos, y se tienen estos mecanismos para regular precisamente el comportamiento de todas las personas que integran esta sociedad, de sus miembros propiamente dicho. Algunos, como ustedes recuerdan, haciendo memoria de lo que nos enseñaban en las aulas, tienen que ver con estos mecanismos de control social de carácter informal, ¿no? ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan ustedes? La familia, la escuela, la religión o los usos sociales, ¿no? Que digamos eran el primer filtro dentro de todos estos mecanismos de regulación del comportamiento de todos los que integramos una sociedad. Pero claro, del otro lado tenemos los mecanismos de control social de carácter y digamos ya formales y ahí entra el derecho, ahí va entrando el sistema de justicia, ahí va entrando el derecho y entre estos desde luego propiamente el instrumento observado precisamente estos casos de entidad mayor en gravedad o de mayor gravedad, si lo queremos ver de esa manera. ¿Por qué es así esto? Porque a través del derecho penal, ¿qué es lo que hace el Estado? Proteger bienes jurídicos de carácter fundamental frente a agresiones graves,
pero que a la vez tenga como propósito preservar el orden social. Claro, no obstante, hay que tener presente, desde luego, que dado su potencial lesivo, lo decíamos antes, el uso tiene que ser estrictamente limitado y justificado. Como ven, entonces, en este caso, cuando hablamos de derecho penal, dentro de estas nociones básicas y fundamentales, lo que nos está invitando en estos escenarios o en estos primeros conceptos básicos es a entenderlo como este sistema normativo altamente formalizado, que obviamente no se trata únicamente de entenderlo como normas o el castigar normas que puedan considerarse de un plano desviado, sino precisamente como un instrumento que debe operar siempre este poder punitivo, el jus puniendi, como lo conocemos todos, que debe operar desde luego siempre como un límite constitucional, ¿no? ¿Orientado a qué? Orientado a proteger bienes jurídicos fundamentales, pero sin limitar los derechos fundamentales, ¿no? Si es que tenemos esta comprensión, desde luego, de carácter crítico, nos va a ser posible, sin lugar a duda, poder analizar, de poder abordar de manera adecuada no solamente las categorías que vamos a estudiar dentro del ámbito del derecho penal general, sino su aplicación y desde luego entender una aplicación que pueda considerarse obviamente adecuada, correcta y sin lugar a duda responsable en una sociedad democrática como la nuestra. Dicho sea eso, que digamos es la parte introductoria de esta clase, vamos a analizar un poquito más de lo que ustedes estaban viendo y lo que yo le estaba preguntando a Paolo al inicio de esta clase, los principios, ¿no? Un tanto ya ustedes por las nociones básicas, lo que estamos haciendo en este taller es propiamente tener, digamos, aspectos o conceptos de categorías esenciales que nos permitan al día a día, digamos, como que a refrescar memoria para los que ya tenemos estas bases y para los que no, obviamente tratar de entenderlo lo más digerible y lo más didáctico posible. Bueno, entonces estamos hablando de los principios rectores del derecho penal, ¿no? Y claro, si hemos hablado que el derecho penal se define, o puede definirse precisamente como esta autoridad para poner sanciones por la comisión cuando se comete una infracción penal, un delito, una falta, dependiendo de esto, a esta capacidad punitiva, desde luego, lo decíamos, ¿no? Se le conoce o es conocida como en términos latos el jus puniendi, ¿no? Este poder del Estado, este poder punitivo, como siempre nos han enseñado, pero que sin embargo, en un Estado constitucional de derecho, este derecho penal no puede, de manera alguna, nunca puede operar como un simple instrumento de represión. Yo creo que si entendemos esto, nos va a ser siempre posible poder entender al derecho penal como este instrumento o este sistema estructural complejo que actúe de la mano, diría yo, con los principios básicos. ¿Cuáles son estos? Pues representan el límite al jus puniendi. Ustedes recuerdan el artículo, creo que es el artículo 44 de la Constitución, donde establecen las obligaciones del Estado y lo que dice, bueno, el Estado tiene la obligación de regular, entre otros, la seguridad ciudadana, pero y del otro lado respetar los derechos, es cierto. Entonces ya está hablando de lo que estamos comentando hoy en esta introducción al tema de los principios. ¿Por qué? Porque el ejercicio de este jus puniendi debe estar siempre rigurosamente limitado por principios fundamentales que orientan desde luego la producción normativa, porque vean ustedes, también esto va de la mano, no solamente para el juez que aplica, sino desde luego también para el legislador, o sea, es decir, también delimitado para él en la producción normativa, la interpretación de los tipos penales y la aplicación de las penas. Estos principios, a los cuales vamos a desarrollar en este momento y estamos mencionando, extraídos propiamente del ámbito constitucional, y algunos dentro de este número clausus apertus, perdón, que tenemos en el artículo tercero de la Constitución, también de tratados internacionales o convenios internacionales a los cuales somos parte conforme al artículo 55 y la cuarta disposición complementaria de la Constitución, desde luego funcionan como garantías. Es decir, funcionan como garantías frente al poder punitivo del Estado. Y en verdad los podemos clasificar en tres grandes bloques, o al menos así yo un tanto los he entendido siempre. ¿Cuáles son estos grandes bloques en los cuales podemos, digamos, integrar
estos principios a los cuales estamos haciendo mención. Primero, aquellos principios garantistas que tienen como propósito dentro de esta visión propiamente, como le decía, del artículo 44, por ejemplo, la Constitución tiene como propósito limitar el poder punitivo, limitar el jus puniendi. Pero hay un segundo bloque de principios que pueden entenderse como estos principios de carácter político, criminal. O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo? Aquellos que orientan su necesidad y su racionalidad. Y hay un tercer bloque que tiene que ver con estos principios interpretativos que nos van a servir puntualmente y sobre los jueces luego que condicionan su aplicación correcta, es decir, que condicionan la aplicación correcta en este caso del derecho penal. ¿Por qué es importante tener en consideración esto? Puntualmente es importante porque como indicamos, si esta potestad de carácter punitivo no puede ser ejercida de manera arbitraria, de manera irrestricta, de manera ilimitada. Por tanto, desde luego, al contrario, va a resultarnos siempre esencial definir estos límites dentro de los cuales se puede imponer una sanción de carácter penal a una persona a quien se considera cometido un ilícito. Los principios, entonces, constituyen en puridad los límites, y así debemos de entenderlo, como los límites y los fundamentos del derecho penal en este Estado constitucional de derecho, que se derivan de garantías fundamentales, porque la mayoría están contenidas en el ámbito constitucional y que orientan tanto, y eso es importante tenerlo, porque siempre que hablamos principios decimos, no, bueno, esto tiene que ver solo con el juez al momento de aplicar el derecho. No, también al momento de la producción normativa. ¿No? O sea, también en la producción normativa y desde luego en la interpretación y como lo dijimos, en la aplicación. En estos tres escenarios debemos tenerlos en consideración y dentro de esto, bueno, cuando hablamos de los principios y eran, creo que saltaron dos de las preguntas que les hicieron a ustedes en el quiz a la introducción de esta clase, el que siempre, digamos, enmarca cuando hablamos de los principios básicos o fundamentales del derecho penal es el principio de legalidad, ¿no? ¿Qué nos han enseñado esto? Nulo crimen, nula pena, sine lege. Este principio, como ya ustedes saben, es considerado como esta piedra básica o esta piedra angular o esencial del derecho penal que establece de manera puntual y simple que ninguna persona pueda ser considerada, en este caso no puede ser condenado de manera alguna por un hecho que no esté previamente tipificado como delito ni sancionado con una pena no prevista legalmente. Vean ustedes lo esencial que eso tan es así, que incluso se ha erigido como una garantía constitucional que se ha encontrado regulado desde el Código Penal de 1863 y luego los tres primeros artículos del Código Penal de 1924. Es decir, nuestro sistema lo ha amparado y lo ha reconocido desde muchísimo tiempo atrás. Incluso la Constitución del 79, la anterior Constitución, estableció el principio de legalidad en el artículo 220D, recuerdan ustedes, el mismo que se repite en nuestra Constitución vigente en 1993, pero ahora en el artículo 224D. Como ven, ha tenido y tiene presencia no solo constitucional, no solo legislativa, sino obviamente un principio que siempre ha estado plasmado y reconocido como tal. Esto es, en resumen, este principio implica que solo puede ser delito aquello que esté expresamente tipificado como tal por una ley previa, una ley escrita y una ley cierta. Este principio, desde luego, lo que en puridad también hace es impedir la analogía in malam parte y prohibir la retroactividad de las leyes penales que resulten desfavorables. Este principio, desde luego, se expresa en el sentido, y ustedes pueden revisar el artículo 224D de la Constitución cuando dice, nadie será procesado, vean ustedes, porque incluso nuestra norma constitucional es muy amplia, no hay algunos ordenamientos que se limitan solo al tema de condenado. El nuestro es muy amplio y muy garantista, diría yo, porque dice, nadie puede ser procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible ni sancionado con pena no prevista en la ley.
Incluso lo mismo, o digamos más o menos la misma regulación, la tenemos también reconocida en el artículo segundo del título preliminar del Código Penal. Es decir, no es solo entonces una exigencia, o no puede entenderse como una exigencia solamente de carácter de seguridad jurídica que requiera solamente esta posibilidad de conocimiento previo de delitos y de las penas, sino que además como una garantía, diríamos en todo caso, de carácter político criminal, de que el ciudadano no podrá verse sometido por parte del Estado ni de los jueces apenas que no admitan, que no se han establecido previamente. Y este principio yo diría que es uno de los que más ustedes entran al buscador de jurisprudencia del Tribunal Constitucional y van a encontrarlo desarrollado donde precisamente se le concibe como esta garantía que tiene toda su persona que está sometida a un proceso o a un procedimiento de carácter sancionatorio, de que lo prohibido se encuentre previsto desde luego en una norma previa, estricta, escrita, y que también que la sanción, o sea, no solamente en este caso, la norma, sino la sanción se encuentra desde luego también contemplada previamente en una norma jurídica. Ahora, este principio de legalidad propiamente tiene cuatro manifestaciones, a lo que por lo general se denomina este cuádruple mandato. Vamos a desarrollarlos cada uno propiamente dicha, pero en resumen son estas: la lex previa, que es decir, la prohibición de la retroactividad de la ley penal desfavorable; la ley scripta, que quiere decir esta exigencia de ley escrita, excluyendo obviamente costumbres y principios generales como fuentes directas, sin lugar a duda; la lex certa, que es esta que exige esta claridad y desde luego exige también o demanda precisión en los tipos penales, en la configuración de los tipos penales; y finalmente la lex estricta, que es decir, la prohibición de la analogía in malam parte. Ahora, lo decíamos antes, pero esto es algo que sí yo quiero resaltar porque, como digo, siempre miramos al juez. ¿Quiénes son los encargados de resguardar el principio de legalidad? Y claro, si ya ven en esta cuádruple manifestación, a quienes tendríamos que empezar es al Parlamento, al legislador, porque a quienes son ellos a quienes se les exige que a través de la producción normativa, es decir, de la formulación legislativa de carácter penal, formule o que regule o que establezca cuando se diseñan estos tipos penales de la manera más precisa posible. Y ahí, ¿a cuál de los mandatos nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al mandato de lex certa. Pero no solamente a los parlamentarios, a los legisladores, ¿no? Que por cierto, a veces, luego comentamos un tanto estos aspectos, pero vean ustedes, el primer mandato va dirigido a ellos, pero también a los jueces, si los adelantaba, ¿no? ¿Por qué? Porque son ellos quienes deben resguardar que las leyes se apliquen al momento de los hechos y que no tengan un efecto, por ejemplo, retroactivo, ¿no? Y estamos hablando del mandato de la lex previa. Y también, obviamente, la proscripción del derecho consuetudinario, como el tema de la costumbre y otras reglas extralegales como fuente directa del derecho penal, y ahí estaríamos hablando del mandato de la lex scripta. Pero también aquellas que no amplíe la ley escrita en perjuicio de quién, en perjuicio del afectado, en perjuicio de la persona. Y ahí estamos hablando del mandato de lex estricta o llamada prohibición de la analogía en Malampa. Vamos a ver el primero de ellos simplemente para poder tener precisión de todo eso. Cuando hablamos de la lex certa, es decir, lo que nos están exigiendo es que sea lo más clara y precisa, en puridad. Prohibido establecer normas vagas, normas oscuras, normas abstractas, inentendibles. La ley penal debe precisar de manera precisa, valga la redundancia, e inequívoca cuál es la prohibición, ¿no? Para que le permita a cualquier persona conocer aquello propiamente que le está penalmente proscrito. Esta garantía, desde luego, impone al legislador, ¿qué cosa? La obligación de formular, lo decíamos antes, el legislador, el Parlamento, el Congreso, tiene esta obligación de formular de manera clara y precisa las conductas que decide tipificar. Esto es, la ley penal no puede de manera alguna dar lugar a ambigüedades al momento de su aplicación, porque con esto se quiere evitar
obviamente una actuación arbitraria de parte de quien luego va a tener que aplicarla e interpretarla como es el juez. En esa línea, los tipos penales, desde luego, tienen, y por eso la primera mirada es al legislador, que redactarse con la mayor pulcritud, con la mayor exactitud posible, evitando, como decíamos antes, conceptos ambiguos o recoger las inequívocas consecuencias jurídicas y prever solo marcos establecidos al alcance determinado, al alcance limitado, por así decirlo. La razón precisamente del mandato, digamos, de determinación, digamos, radica en que la reserva de la ley únicamente puede tener completa eficacia si la voluntad jurídica de la representación popular de la sociedad se ha expresado con tal claridad y precisión, desde luego, en el texto, que se evite dentro de ello cualquier decisión que pudiera ser considerada luego arbitraria de parte del juez. Ya la Corte Suprema en diversos pronunciamientos casatorios ha establecido que el mandato de certeza o de determinación lex certa impone al legislador el deber de precisar la ley penal, en la ley penal propiamente dicha, todos los presupuestos que configuran la conducta penalmente sancionada y la pena aplicable. Vean ustedes, tiene que establecerse todos los presupuestos que configuran, de un lado, la conducta penalmente sancionada y también la pena aplicable. Los dos, no solamente uno. Desde luego, en materia penal, esta precisión absoluta de la ley resulta inalcanzable y solamente sería en un negado, digamos, siendo sinceros, e imposible sistema causista, como dice el profesor Carlos Caro el profesor Luis Reina Alfaro dentro de esto, ¿no? Lo que se pretende cuestionar es y evitar propiamente aquí es evitar es un nivel de indeterminación propiamente que resulta incompatible con la seguridad que deben irradiar las normas penales, ¿no? El principio al cual estamos hablando de legalidad lo que hace es prohibir generalizar la ley penal de una manera exagerada, como dicen estos profesores, e inadmisible. Por eso es que en distintas sentencias ya también el Tribunal Constitucional ha regulado este principio y desde luego siempre hay que tener presente este aspecto, diría yo, como uno de los esenciales, ¿no? A veces como que no le prestamos la atención debida o no, digamos, exigimos, digamos, con ahínco su debida actuación. La segunda de las manifestaciones del principio de legalidad es la lex premia, es decir, que la ley penal exista antes del hecho. Suma la prohibición de retroactividad. Claro, con esta exigencia de la lex previa se expresa esta prohibición de retroactividad de las leyes que castigan nuevos delitos o también puede tratarse que estamos agravando, que se esté agravando su punición. Por eso es que es necesario aquí que la persona pueda saber en el momento en que actúa si va a incurrir en un delito o en alguna nueva pena. Este aspecto, desde luego, o esta manifestación del principio de legalidad afecta a su sentido de protección de seguridad jurídica. Es decir, no está prohibido, al contrario de ello, y hay que tenerlo presente, la retroactividad de las leyes penales. ¿Cuándo? Cuando les es más favorable. ¿No? Que viene, digamos, a suprimir, por ejemplo, al contrario de lo que decíamos antes, cuando suprime algún delito o atenúa una pena. Por eso es que ya la Corte Suprema también estableció que esta garantía se manifiesta en la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal, esto es, para que una conducta pueda ser sancionada como delictiva, la misma debe estar prevista como delito con anterioridad a su relación. Claro, y tan de importante es este principio que tiene, digamos, un marco normativo de reconocimiento garantista tanto nacional como internacional. Si nosotros revisamos, por ejemplo, dentro de nuestro escenario, el artículo 103 de la Constitución, nos vamos a dar cuenta que aquí estamos hablando de que dice las leyes penales y retroactividad, derogación y abuso del derecho, ninguna ley tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo en materia penal cuando favorece al reo. Y lo propio
en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde también se establece esta categoría, esta manifestación, y propiamente también el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora, la pregunta a esto es si es que hay alguna excepción a este principio. Bueno, sí, ya un tanto la hablábamos antes. Si la regla general de la irretroactividad de la ley penal encuentra una excepción, cuando la ley posterior resulta, en el caso concreto, más favorable a la persona, sea porque la conducta realizada se ha despenalizado o, ¿cuál era el segundo? Porque la pena posteriormente establecida resulta menos gravosa, una atenuante, digamos, ¿no? Obviamente a esta acepción se le reconoce como la retroactividad benigna, ¿no? Que se encuentra reconocida en el Código Penal Nacional, y obviamente esto conlleva una evaluación de las leyes penales que obviamente en ese contexto que puede ser más favorable se extiende a quien rige con posterioridad, como veníamos diciendo, la vigencia al momento de la realización del delito hasta el cumplimiento total de la pena impuesta. Y de hecho, eso está también reconocido en varios pronunciamientos casatorios de la Corte Suprema, en la cual se ha establecido que la aplicación, por ejemplo, de la norma material cuya modificación en estricto, digamos, se realizó con posterioridad a la fecha de los hechos, se hace en función del principio de retroactividad benigna de la ley penal, que propugna que la aplicación precisamente de la norma penal posterior a la comisión del hecho delictivo, a condición, desde luego, de que dicha norma contenga una disposición más favorable para el grano. Entonces, esa es la segunda de las manifestaciones de este principio de legalidad. Ah, Paulo, me decías que iba a haber un corte a las 8 o continúo, ustedes me dicen. Bueno, creo que continuamos. Eh, la tercera de las manifestaciones que un tanto deriva de este principio de legalidad es la lex scripta, es decir, se requiere o se exige que esté plasmada en una ley escrita. No se admiten, por ejemplo, cuestiones derivadas de la costumbre. Es decir, se dirige esto a rechazar, por ejemplo, entre otras las costumbres, la jurisprudencia y los principios generales de derecho como fuentes propiamente en estricto del derecho penal, sin que obviamente, y hay que ser claros aquí, esto no signifique negar su incidencia que tiene, obviamente, ¿no? Siempre subordinada a la ley. Ya otra clase hablaremos de los conflictos que pueden haber derivado de estos aspectos que hoy en día, digamos, como que está cada vez latente, pero en fin, de eso hablaremos en otra oportunidad. La llamada reserva de la ley establece que solamente por ley se pueden crear delitos y establecer normas, ¿no? Por ende, la ley se constituye en la única fuente directa del derecho penal. Incluso nuestra Corte Suprema ha establecido, entre tantos pronunciamientos, por ejemplo, que la función de garantía de la ley penal en su faceta de prohibición de la analogía comprende todos los elementos del precepto penal que determinan de manera puntual su contenido de merecimiento de pena y las consecuencias jurídicas, es decir, los elementos del tipo del injusto y de la culpabilidad, las causas personales de exclusión y anulación de la pena, así como las condiciones objetivas de punibilidad y todas las sanciones. La otra de las manifestaciones es la lex estricta, que es la cuarta, quiere decir, un tanto como mencionábamos anteriormente, la analogía in malam parte. ¿Qué es lo que cabe aquí decir? Bueno, lo que se hace aquí es impedir recurrir a la analogía para sancionar una conducta o también, desde luego, agravar la pena, no solamente en el ámbito legislativo, sino que alcanza también, por eso decíamos, estas dos visiones o estos dos escenarios, a la actividad interpretativa de los jueces, tal como se establece en la Constitución y también en el título preliminar del Código Penal. De hecho, el postulado aquí de precisión de la ley da lugar a este denominado, o como es conocido, el mandato de determinación, que exige precisamente que la ley determine de forma suficiente e incluso diferenciada las distintas conductas punibles y la pena, desde luego, que pueda acarrear, ¿no? Claro,
como dice el profesor Mirpuig, ¿no? Dice, constituye este un aspecto material del principio de legalidad que trata de evitar la burla del significado de seguridad y garantía de este principio. Burla que tendría lugar si la ley penal previa se limitase a utilizar causales o cláusulas propiamente dichas en este escenario generales absolutamente indeterminadas. Ahora, así como hablábamos del anterior. ¿Existe alguna excepción aquí a este principio? La respuesta también es sí. La prohibición de la analogía solo rige cuando se trate de la denominada analogía in malam parte, es decir, la que resulta extensiva de la punibilidad. La analogía, al contrario, la analogía in bonam partem, por el contrario, estaría legitimada en la interpretación de la ley en circunstancias en las cuales pueda favorecer al reo. Con ello hemos visto las cuatro manifestaciones del principio o del primer principio que siempre desarrollamos como principio fundamental del derecho penal. ¿Cuál es el segundo de los principios que tenemos en consideración aquí? Y el segundo de los principios que siempre debemos tener en cuenta es el principio de mínima intervención. Este Ahorita. principio, o según este principio, el derecho penal solamente debe de intervenir en los casos que sean estrictamente necesarios. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando el problema o conflicto social ya no pueda resolverse con mecanismos extrapenales de control menos gravoso. Entonces, allí ingresamos al tema de recién echarle una mirada al derecho penal. Doctora, es todo suyo el podio, muchas gracias y continuamos con la impecable sesión académica que está desarrollando. Dale, gracias. Bueno, vamos a continuar. Estábamos empezando a analizar el segundo de los principios fundamentales del derecho penal y nos estábamos refiriendo de manera muy puntual al principio de mínima intervención, ¿no? Y decíamos que claro, radica en la idea de que el derecho penal tan solo debe de intervenir en aquellos casos estrictamente necesarios, es decir, en aquellos supuestos en los cuales el problema o el conflicto no pueda o no pudo haber sido antes resuelto por mecanismos de carácter extrapenal de control, obviamente menos gravoso. Es decir, aquí dentro de este principio lo que se establece o que se resguarda es que el derecho penal tan solo tiene que actuar cuando se afecta de manera, desde luego, significativa un bien jurídico que está tutelado, ¿no? Por tanto, se sustenta en la idea de que la pena o el sistema penal es el último de los recursos al cual debemos de manera extrema ya o necesaria recurrir. Por eso es que incluso el Tribunal Constitucional ha establecido que el derecho penal, desde luego, es este instrumento, lo decíamos al inicio, de control de última ratio que no puede, en este caso, perseguirse toda conducta ilícita si los conflictos sociales pueden ser dirimidos en otra vía, desde luego, ajena a la penal. En esa línea, entonces, se tiene que cuando el derecho penal se erige como esta última ratio, porque así hay que entenderla, supone desde luego que la sanción penal no debe actuar cuando exista, claro, la posibilidad de utilizar otros medios o de utilizar otros instrumentos de carácter jurídico de control social que sean menos gravosos, que sean menos extremos o que sean menos severos, ¿no? Este principio, desde luego, se desprende de que el derecho penal es secundario, es decir, que no crea autónomamente la antijuricidad de una conducta, sino que refuerza estos mandatos y prohibiciones cuya contravención, como le decía Wetzel, ya es antijurídica conforme al resto del ordenamiento. Por ello es que solamente el Estado no solo tiene esta obligación lo dijimos cuando hacíamos mención al artículo 44 de la Constitución, no solamente tiene esta obligación de proteger a la sociedad con el derecho penal creando delitos o imponiendo las penas como consecuencia de esas, sino también del derecho penal no recurriendo a las penas en casos que sean innecesarios, ¿no? Por eso es que este principio se expresa concretamente en los principios, ¿verdad? Tiene dos manifestaciones. ¿Cuáles son estas manifestaciones del principio de mínima intervención? A saber, la subsidiariedad y la fragmentariedad.
puntualmente la subsidiariedad quiere decir que el derecho penal solamente interviene si es que no hay una respuesta eficaz, si no hay una respuesta eficaz en otras ramas ajenas al derecho penal, ¿verdad? El derecho civil, el derecho administrativo, cualquier otra área. Y la fragmentariedad quiere decir que solamente las conductas más graves, las conductas más lesivas son las que tienen que estar criminalizadas, no toda infracción del orden jurídico. Vamos por la primera de ellas, es decir, el subprincipio de subsidiariedad como anticipábamos minutos antes, ¿no? Este principio parte del supuesto de que el Estado aparece como el garante final del interés general, precisamente como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en varias sentencias, desde el momento en que su tarea consiste precisamente en intervenir de manera, digamos, directa para satisfacer la necesidad real de una sociedad. Es decir, pero solamente en aquellas situaciones en las cuales la colectividad y desde luego los grupos sociales a quienes corresponde en primer término la labor de intervención no están en condiciones de hacerlo, ¿no? Consecuentemente, dentro de este principio surge esta base constitucional como una técnica, digamos, entendida de manera decididamente útil para poder lograr esta pacificación social, como la denomina el Tribunal Constitucional, o la resolución de conflictos mediante el respeto absoluto de derechos y libertades individuales, y que desde luego, obviamente, también tienen como fin la reestructuración del equilibrio entre lo público y lo privado, según una adecuada flexibilización que acentúa la concepción democrática del ordenamiento estatal. En este sentido, entonces, cuando hablamos de este principio, las conductas que van en contra de aspectos que no son esenciales para la constitución o la estructura social, no podrán dar pie a una sanción penal, aun cuando se encuentran generalizadas y no exista manera de poder reducir su tasa de incidencia con estos otros mecanismos de control a los cuales estábamos haciendo referencia, ¿sí? Desde luego, en este caso, por ejemplo, este tema de las copias en las evaluaciones universitarias, ¿no? O por más que se realicen frecuentemente o de manera usual y no basten las medidas de control y sanción que pudieran establecerse, no pueden ser castigadas penalmente, ¿no? Yo creo que eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque precisamente el orden de las evaluaciones o los estudios universitarios no constituye un aspecto esencial del sistema social que justifique recurrir al derecho penal. Y ahora que está en moda este tema de la inteligencia artificial y todo este tema, ¿no? Entonces, yo creo que sirve de ejemplo para este punto. El segundo de los principios, o mejor dicho, de la manifestación de este principio de mínima intervención, o su principio, si lo quieren denominar de esta manera, es de la fragmentariedad. Según este principio, lo que quiere decir es que no toda conducta lesiva de bienes jurídicos merecedores de protección penal deben ser sancionadas penalmente. Si nosotros vemos dentro del conjunto de conductas lesivas, solamente deben ser sometidas, entiéndase esto, a represión penal, aquellas que son más graves. Entonces, ¿cómo determinamos entonces la gravedad? ¿No? La primera cuestión que nos viene a la mente es, entonces, desde luego, atendiendo al grado de perturbación social que produce, y claro, y la necesidad de que sea necesariamente una pena la que devuelva la confianza en la norma infringida. Por ejemplo, dentro de esta subprincipio de fragmentariedad, lo que estamos hablando, si bien el patrimonio ajeno es un bien jurídico merecedor de tutela penal, el incumplimiento del pago de una deuda no constituye de por sí una conducta que merezca una intervención penal de primer orden. Es decir, primero por fragmentariedad, de existir mecanismos, como ustedes bien conocen, por ejemplo, de carácter extrapenal, otros medios de control, incluso formal, que resultan más idóneos o resultan, mejor dicho, idóneos para resguardar ese interés jurídicamente relevante, como por ejemplo esta demanda en el ámbito civil de obligación de dar suma de dinero. ¿Tá? Sirve para el mismo propósito con el grado de eficacia correspondiente, ¿no? En el caso del patrimonio, por subsidiariedad,
Solamente las conductas más intolerables, como la sustracción subrepticia, el apoderamiento violento, como ustedes saben, el abuso de confianza o la disposición provocada por el engaño, más o menos ya ustedes van esbozando dentro del ámbito del derecho penal especial a qué categoría nos estamos hablando, se sancionan penalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque únicamente en estos casos el nivel de perturbación social de la conducta está ameritando una intervención del derecho penal para precisamente devolverle esta confianza a la norma que ha sido defraudada. Un caso de mínima intervención, por ejemplo, es el que se resolvió en la Corte Suprema en el expediente Asuntos Varios, encuentran como AB 9-2015-1, donde se estableció en el que se invoca este principio de mínima intervención para fundar una excepción de improcedencia de acción en un delito de peculado. En este caso se estableció que es una conducta reprobada jurídicamente porque no es aceptable que, por ejemplo, el abogado de una asesoría legal de una universidad pública utilice papeles membretados con sello de agua de la institución para litigar en sus asuntos privados, que le hace posible las de sanciones, desde luego, de carácter administrativo, pero no penales. El hecho en sí mismo no produce una perturbación social que dote precisamente, en este caso que estamos comentando, conforme lo dijo la Corte Suprema, que lo dote de relevancia penal a la conducta de manera que justifique precisamente la intervención del derecho penal como esta medida tan drástica, mediante, desde luego, la imposición de una pena. Incluso en la misma línea, la Corte Suprema en este recurso de nulidad 1512-2012, Lima, al analizar un caso similar de un delito de peculado, por lo general, en verdad, en los delitos de peculado de uso suelen darse estos análisis interpretativos de parte de distintos órganos jurisdiccionales, ciertamente. En el caso de un subsecretario, un secretario general de, de uno de los ministerios, utilizó en beneficio propio, era lo que se reprochaba, en beneficio propio y de terceros el vehículo que le había sido asignado a razón de su cargo para poder dejar a su menor hija en el colegio y recogerla del mismo para llevarla a su domicilio, además de haber llevado también a su esposa a la clínica en 2 o 3 oportunidades debido a al estado de gravidez, ¿no? Lo que la Corte Suprema resolvió fue que se concluye, por ejemplo, en aquel caso decía que el accionar del imputado puede ser aceptado o tolerado socialmente debido a que no utilizó, lo que se mencionó en ese momento es que no se había utilizado el vehículo asignado para fines personales de entretenimiento, políticos, delincuenciales u otros que pudieran ser de naturaleza análoga, con la cual se daría obviamente un mal uso, en ese caso, al vehículo asignado para labores propias de la función pública, sino para actividades personales innecesarias, necesarias, ese es el componente, con los integrantes de su familia nuclear, que le eran importantes para desempeñar, desde luego, con normalidad el alto cargo público encomendado. Por lo tanto, se estableció que resultaba razonable al caso la aplicación de la excepcionalidad de tipicidad prevista en el Código Penal. Como ven, son varios los ejemplos en los cuales obviamente se hace referencia a este aspecto referido puntualmente a este subprincipio de fragmentariedad. Dicho sea eso, entonces vamos a analizar el tercer de los principios. ¿A cuál nos estamos refiriendo? Al principio de culpabilidad. Este principio, desde luego, impone que no hay pena sin culpabilidad, es el famoso nulla poena sine culpa, y que solamente puede ser sancionado aquella persona que hubiera actuado, sea con dolo o que hubiera actuado con culpa o bajo condiciones de imputabilidad, que hubiera comprendido desde luego la ilicitud y que les sea exigido la exigibilidad de otra conducta. Este principio, denominado por algunos también como de responsabilidad penal, permite que una persona solo sea considerada responsable por los actos que ha cometido, excluyendo toda forma, desde luego, de responsabilidad de carácter objetiva, así como la posibilidad de responder, desde luego, dentro de este marco, por conductas de terceras personas, es decir, por conductas ajenas propiamente. Es decir, se exige en este contexto que la sanción penal solamente se imponga a quien actuó, lo dijimos, dolo o culpa, en condiciones de imputabilidad y con esta posibilidad de autodeterminación. Se opone, ya lo dijimos, a esta responsabilidad de carácter objetivo. Incluso en este caso, nuestra Constitución, si bien no ha establecido
explícitamente el principio de nula poena sine ley, pero esto no significa, desde luego, como lo dice el profesor Urquizo, que no se pueda en este contexto extraer su contenido propiamente del conjunto de reglas que precisamente proviene de la base constitucional que nosotros tenemos. Es decir, si entendemos que la culpabilidad es el medio para poder evitar una intervención de carácter severa, una intervención de carácter excesiva o represiva, que pudiera ser considerada aquí abusivo o irracional del poder punitivo del Estado, se acude a la dignidad de la persona, que está en el artículo primero de la Constitución Política del Estado, al libre desarrollo de su personalidad, que está en el artículo 2, a la igualdad ante la ley, que está en el artículo 2.2, y la libertad en el 2.24 en todas sus manifestaciones, ¿no? Por eso es que, como dice el profesor Urquizo, en el sentido que la culpabilidad es el caso límite a la intervención del Estado. Ahora, dentro de esto, desde luego, cuando No, estamos hablando del principio de Abigail, Abigail, culpabilidad, no me Este seguro lo conoce tu señora. ¿Quién eh, es? gusta, muéstrale a mi señor. No, tú muéstrale, tú muéstrale. Pregúntale quién es y ella te va a decir algo, te va a decir. A ver, señor José Russo, ya lo hemos silenciado. Doctora, mil disculpas, por favor. Puede continuar. no hay problema, yo también quería saber quién era la señora. Este, la Constitución, como sabemos, no ha establecido, ¿no? Le hacíamos mención a lo que dice el profesor Urquizo, pero claro, este principio al cual estamos haciendo mención de culpabilidad ha de ser visto de entre este carácter esencial de las nociones básicas de la Constitución en diversas garantías fundamentales, partiendo desde la dignidad humana, contenían el artículo primero. Pero claro, cuando hablamos del principio de culpabilidad, hay que poder distinguir un concepto amplio o lato y un concepto estricto o restringido de culpabilidad. Y claro, ahí entramos, y si estamos hablando de este concepto amplio, se expresa el conjunto de estos presupuestos que permiten culpar a un sujeto porque motiva la pena. Es decir, estos presupuestos afectan a todos los requisitos del concepto ya del delito propiamente dicho, tales como la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad. Cuando hablamos en sentido estricto, se refiere solamente a los presupuestos de delito que condicionan, en este caso, la posibilidad de atribuir un hecho antijurídico a su autor. Es conocido en este caso el reproche personal del acto, considerado aquí antijurídico, en base al libre albedrío que se fundamenta en las categorías de imputabilidad, conocimiento del injusto y exigibilidad. Por tanto, habría que tenerlo en consideración de esta manera. Ahora, según este principio, la pena, como lo adelantábamos, solamente puede fundamentarse si es que se comprueba que el hecho puede ser reprochable al acusado. Por eso es que tiene dos manifestaciones. O sea, si nos referimos, por ejemplo, a nivel de tipicidad, estamos hablando que determina la exclusión de toda forma de responsabilidad, lo dijimos antes, responsabilidad objetiva, es decir, que una acción o una omisión no pueden ser penalmente típicas si no existió dolo o al menos culpa. Y a nivel de culpabilidad, ya en sentido estricto, entendido a nivel de sentido estricto, implica la exclusión de la punición sin reprochabilidad. En ese sentido, de carácter político criminal, puede entenderse que el principio de culpabilidad entonces incluye distintos límites a la función punitiva, en este caso estatal. Tres a saber. Primero, en resumen, de lo que estamos hablando, el principio de personalidad de las penas que impide castigar a quien por alguna persona respecto de un hecho que no le corresponde, por un hecho ajeno. Segundo lugar, el principio de responsabilidad por el hecho que exige un derecho penal de acto y que se opone a la opción de reprimir el carácter o el modo de ser. Y en tercer lugar, el principio de dolo o culpa que excluye las formas de responsabilidad objetiva.
Dentro de esto incluso, cuando hablamos del principio de responsabilidad personal o proscripción de responsabilidad por el hecho ajeno, como ha dicho el Tribunal Constitucional, constituye ciertamente una manifestación como manifestación del principio de culpabilidad que a su vez y ha sido, digamos, es, ¿no? Considerado así como uno de los pilares sobre los que descansa el derecho penal. ¿Por qué? Porque este principio, si bien ya lo decíamos antes, ¿no? No goza de este reconocimiento explícito de carácter expreso, de reconocimiento constitucional, puede ser derivado del principio de proporcionalidad de las penas y de la legalidad penal, y cuando no también, como dice el profesor Urquizo, del artículo 1 de la Constitución referido al principio de la dignidad humana y el de la libertad, también si se quiere ver de esa manera, y porque entonces este principio de culpabilidad brinda la justificación de la imposición de las penas cuando la realización de delitos sea reprobable a quien los cometió. De este modo, entonces, desde luego, visto de esa manera, va a quedar proscrita la responsabilidad de carácter objetivo, la responsabilidad objetivo, ¿no? Por eso es que este principio resulta ser tan relevante o importante. El cuarto de los principios es el principio de proporcionalidad. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del principio de proporcionalidad? Bueno, proporcionalidad, o entendido también como prohibición de excesos, ¿no? Y nosotros los encontramos regulados en el título preliminar del Código Penal cuando indica que la pena no podrá sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Claro, con este principio lo que se está pretendiendo, mejor dicho, lo que se quiere garantizar es que el legislador primero realice un adecuado equilibrio entre la reacción penal y sus presupuestos al momento de individualizar positivamente la pena. ¿Por qué? Porque la pena ha de ser proporcionada ¿a qué cosa? A la gravedad del hecho, tanto por su jerarquía respecto del bien jurídico afectado como respecto de la intensidad del ataque de este bien. Esto es, para entenderlo aquí, la gravedad de la pena debe ser acorde con el hecho delictivo y con la culpabilidad del autor. Este principio, entonces, rige tanto para el legislador, miren nuevamente esta doble visión, para el legislador al momento de diseñar los tipos penales, como para el juez al momento de individualizar y determinar la pena. Entonces, esta intervención o este principio tan importante y siempre dentro de esta doble visión, la intervención del poder penal no puede generar más daño, entiéndase pena, que el hecho concreto al cual responde. ¿Por qué? La ilicitud puede reflejarse bajo la relación del hecho concreto, delito, y la respuesta punitiva estatal, pena, ¿no? Y esta relación delito, pena, esta relación solo se admite como admisible si es que resulta ser proporcionada. Se entenderá entonces que es proporcionada cuando la reacción penal tomadas o entendidas o tomadas en consideración todas las circunstancias y el principio de mínima intervención, al que hablábamos anteriormente, logra este balance positivo frente al daño causado por el delito, siempre desde luego entendido dentro del máximo admisible de violencia por la conjunción de otros principios. Entonces, no solamente comporta una garantía de seguridad jurídica, si no se han dado cuenta también implica concretas exigencias de justicia material, es decir, impone al legislador el que al momento de establecer las penas, ellas obedezcan a una justa y adecuada proporción entre el delito cometido y la pena que se va a imponer. ¿No? Entre ambos, ¿no? Por ejemplo, el hurto de una bicicleta no puede recibir, obviamente, en ningún sentido la misma pena de aquel que mata a una persona, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Sería un mecanismo de carácter totalmente desproporcionado, ¿no? Las escalas penales reflejan la mayor o menor lesión del bien jurídico, ¿no? En ese ejemplo, para que pueda quedar claro, estaríamos hablando de un criterio desproporcional. De hecho, incluso la Corte Suprema, en perdón, recurso de nulidad, pues, con el viejo código 1843-2014 Ucayali, lo que señaló fue
que la pena impuesta debe alcanzar una ponderación adecuada para alcanzar el fin preventivo de la pena y lograr la reinserción social del imputado o del penado, mejor dicho, a la sociedad. Lo mismo en otros pronunciamientos. En suma, este principio de proporcionalidad representa una estructura obviamente particularmente compleja, pero que en el plano de la legitimación, si se quiere presentar así, de las normas de conducta, decisiones de criminalización, como lo decía Wetzel, puede caracterizarse como una forma más precisa de hacer operativas a través del test de proporcionalidad, digamos, estas nociones o esta máxima de última ratio, como hablamos de su principio también de fragmentariedad y el carácter secundario del derecho penal. Como ven, estos principios van matizándose y van concatenándose, hilándose unos con otros. El quinto de los principios, y ya que estamos hablando de las penas, desde luego es el principio de humanidad de las penas, ¿no? Este principio, digamos, está referido, o lo que hace de manera muy puntual, es prohibir las penas inhumanas, crueles o degradantes, como son conocidas, ¿no? Estas penas, desde luego las penas, partiendo por el artículo primero de la Constitución, que es una máxima nuestra, el principio debe partir del principio de dignidad o de respetar obviamente la dignidad humana y ponderar la reinserción social del condenado, ¿no? Lo que hacíamos mención anteriormente. Entonces, este principio de humanidad de las penas o de racionalidad, a la cual también algunos, o como algunos la conocen, o también como prohibición de crueldad, humanas, crueles o degradantes, impide cualquier forma de castigo cruel para el individuo. Este principio lo que hace es darle un énfasis muy puntual a la necesidad de aplicar sanciones penales que sean o que respondan, mejor dicho, a este carácter humanitario con el propósito, digamos, que tenga que ver con la rehabilitación del condenado, al condenado y de prevenir la comisión, obviamente, de futuros delitos, pero siempre, siempre respetando los derechos humanos. Ese es el límite. Por tanto, la dignidad humana se convierte así en el fundamento básico de este criterio. Incluso la persona, desde luego, que ha cometido este delito, no pierde con ello su dignidad, y eso creo que todos lo sabemos, ni su condición de agente, ¿no? Aunque pueda ser limitado propiamente en en el ejercicio, mejor dicho, de alguno de sus derechos inherentes a la condición de ciudadano. Entonces, hay una cuestión que debemos de tener en cuenta ahí. Y de hecho, nuestra Corte Suprema, y esto creo que lo encontramos diariamente en diversos pronunciamientos haciendo referencia a este principio, lo que dice es que el principio propiamente de la humanidad de las penas, por ejemplo, se identifica con el respeto, lo decíamos antes, ¿a qué? A la dignidad de las personas, la proscripción de un trato cruel, inhumano, un trato degradante, y con la orientación de la resocialización de la pena. Y de otro lado, el principio de proporcionalidad de la pena establece de manera muy puntual que la sanción debe guardar una relación de estricta correspondencia con el injusto cometido por el agente, ¿no? Por eso es que estas penas corporales como amputaciones, latigazos, están obviamente más que prohibidas. ¿No? En cualquier escenario, en cualquier escenario. Yo creo que ya hay varios pronunciamientos del Tribunal, perdón, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese sentido. En cualquier situación, desde luego, el juez tiene la responsabilidad de evitar o mitigar los efectos de una pena que sea considerada cruel, inhumana o degradante, ¿no? El sexto de los principios, para ir avanzando en la clase, es este principio de resocialización. ¿Ven? Uno va concatenado con el otro. Obviamente, dentro de un sistema como el nuestro, en el cual nos encontramos en un sistema democrático, la exigencia es de que sea posible la participación, sin lugar a duda, de todos los ciudadanos en la vida social, que conduce propiamente a reclamar que el derecho penal evite la marginación indebida del condenado
a una pena o del sometido a una medida de seguridad, si se quiere ver así, ¿no? Es yo hacer preferibles, obviamente, en la medida de lo posible, que estas penas o las penas que estamos haciendo referencia y las medidas que no entrañen separación de la sociedad, que no entrañen esa separación, ¿no? Si bien nuestra Constitución, desde luego, establece que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, la rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, ese reconocimiento no implica de manera alguna negar que el principio de resocialización circunscriba su aplicación a la ejecución de la pena. También al momento de prever y de imponer, por ejemplo, una sanción de carácter penal, se debe tener en consideración, desde luego, ya que estamos conversando de esto, el impacto que con esta extensión, diríamos, del ámbito de aplicación, la resocialización no puede restringir su entendimiento al sentido terapéutico, sino que debe alcanzar aquí la reinserción social mediante la humanización del castigo y la oferta de asistencia social que debe de establecerse. Por ello es que la resocialización en este caso, debería o debe, mejor dicho, ser entendida más bien como una garantía, ¿no? Se entiende de esa manera, que se expresa por un lado como un límite y por otro como una alternativa de mejora que se le ofrece a la persona, en este caso al condenado. El séptimo de los principios es el principio de lesividad. Eh, con ese principio debemos entenderlo también como los otros, desde luego, como un límite a este poder punitivo o a este jus puniendi, en atención al que el Estado aquí, en su uso o en la manifestación, ejercicio de este jus puniendi al cual estamos haciendo mención, no puede establecer hechos punibles, o entiéndase delitos o faltas, así como penas o el otro efecto como sanción, las medidas de seguridad de modo circunstancial, sino precisamente en virtud de las leyes penales preventivas y establecidas y previas que presupongan la existencia de un bien jurídico protegido, lesionado o puesto en peligro. De hecho, nosotros podemos hacer el título preliminar del Código Penal, el artículo sexto, vamos a encontrar que ahí se establece que la pena necesariamente precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley. Y claro, ahí nos viene uno de los primeros conceptos que debemos de tener en consideración. Bien jurídico. ¿Qué entendemos por bien jurídico? ¿No? Claro, estamos hablando de estas categorías y entonces son estos aquellos presupuestos esenciales o condiciones indispensables, valiosas obviamente para la realización social y la vida en común, a los cuales, por ejemplo, Roxin los denomina circunstancias dadas o finalidades que son útiles para el individuo y su libre desarrollo en el marco de este sistema social global de carácter estructurado sobre la base de una concepción de los fines o para el funcionamiento del propio sistema. El bien jurídico entonces queda establecido dentro de la norma jurídica, de manera que a cada norma le corresponde un bien jurídico. Este es digamos, es creado desde luego por el derecho que elige los objetos que en opinión, nuevamente vean ustedes, el legislador merece protección. De esta manera, el bien jurídico será todo lo que, aún no constituyendo derecho, es valorado por el legislador como condición para la que la vida comunitaria se desarrolle normalmente, como lo ha reconocido y establecido el profesor Hurtado Pozo y el profesor y magistrado Prado Saldarriaga, ¿no? Entonces, dicho sea eso, en este principio, que es el último de los que estamos hablando aquí, entiendo que hay una segunda pausa antes de dar lugar al último de los temas, que es la evolución de la teoría del delito. Así que, Paolo, dejo contigo para la tercera pausa correspondiente. Gracias, amigo. Verdad que bastante interesante las preguntas y la participación destacable de los alumnos el día de hoy. Los felicito. Vamos a la tercera parte y el último de los ejes de esta sesión. Hemos hablado ya de los conceptos, categorías básicas del derecho penal, hemos hecho un repaso por los principios del derecho penal y ahora
Vamos a detenernos un momento muy corto, pero importante, diría yo, para poder tener estas nociones básicas de lo que estamos conversando y nos vamos a referir precisamente a la evolución que ha tenido la teoría del delito, ¿no? Que es decir, son las teorías que explican precisamente el delito, que es lo que en puridad hablamos siempre cuando hacemos referencia al derecho penal. Y claro, la teoría del delito, como esta construcción dogmática, desde luego, hay que partir por allí, que implica esta organización de manera sistemática, en primer lugar, de los presupuestos que permiten determinar si una conducta humana, obviamente, es un factor que hay que tener en cuenta, puede ser jurídicamente considerada como un delito. Claro, dentro de ello tiene como propósito o como finalidad establecer los criterios normativos para poder atribuir responsabilidad penal de forma racional, coherente y claro dentro de lo que acabamos de ver con los principios, obviamente dentro de un enfoque garantista. Al menos esa es la noción que siempre defendemos. Ahora, ¿qué debemos entender entonces, en primer lugar, como una tendencia dogmática, que es lo que estamos haciendo mención, ¿no? En esta evolución, digamos, que ha tenido la teoría del delito? Bueno, sabemos desde luego que han existido, existen y existirán diversas tendencias que explican qué es el delito y tienen obviamente una fundamentación o una base filosófica en particular. Claro, con el paso de los años, la dogmática penal ha evolucionado como una respuesta de carácter teórico-jurídico a los cambios, en verdad, de distinto índole. Estamos hablando de cambios sociales, cambios filosóficos, cambios de carácter normativo y también del aspecto político, que obviamente han condicionado aquí la legitimidad del poder punitivo del Estado. Claro, esta teoría de la que estamos conversando no es unívoca, ¿no? El desarrollo precisamente que ha tenido ha estado condicionado por distintas corrientes de carácter dogmático, cada una de las cuales obviamente responde a determinados fundamentos filosóficos, epistémicos y políticos criminales, como le hemos dicho, conforme se han venido presentando. Claro, y en la historia del pensamiento penal, pueden identificarse cuando menos cuatro grandes transformaciones, si quiere decir así, teóricas, que a menudo se han venido a denominar revoluciones, claro, entendidas de carácter científico, no de otro, que han configurado estos modelos estructurales del análisis del delito. Cuatro. Aunque por ahí ya también salta una quinta y por ahí algunas otras. Va evolucionando mucho. La primera revolución, desde luego, es aquella que tiene relación o incidencia con lo que se denominó el causalismo naturalista, ¿no? Esta teoría, como recuerdan ustedes, del causalismo naturalista se caracterizaba precisamente por entender o por concebir a la acción en términos naturalísticos, es decir, el fundamento ahí era el movimiento corporal que debiera de tener como resultado una modificación o un cambio en el mundo exterior, ¿no? Dentro, claro, dentro de sus principales, digamos, representantes de esta teoría, estamos hablando de Franz Liszt y Billing, por ejemplo, entre otros. Y en este caso, claro, conforme a esta primera de las teorías que apareció, la acción jurídico-penalmente relevante se definía aquí como un movimiento corporal, lo decíamos antes, arbitrario o no forzado, ¿no? Por ejemplo, Binding se inspiró en las teorías de la pena de Kant y Hegel para legitimar en este caso la pena en la pura retribución por el mal que se consideraba se había cometido en este escenario, ¿no? Defendió, por tanto, aquí una concepción, diríamos, de carácter absoluta de la pena, libre de cualquier consideración utilitaria para que impere la justicia y que impere el derecho. En palabras de Binding, por ejemplo, para que impere el sometimiento del delincuente a la magnificencia del derecho, a la victoriosa fuerza del derecho, como bien nos lo recuerda Esteban Juan Alonso Pérez en este caso, ¿no? Ahora, ¿qué debemos entender aquí por
una concepción meramente naturalista, ¿no? Por ejemplo, en el delito de difamación, si estamos hablando aquí en el caso de estos, cada vez que hay más, que hacen por streaming o lo que tienen en diversos canales, un causalista naturalista, por ejemplo, describiría el injusto penal en términos puramente físicos, es decir, el movimiento de los labios del emisor que reproduce o produce vibraciones en el aire, generando un efecto en el sistema nervioso de quien lo puede escuchar, ¿no? Esa sería la visión de un causalista naturalista. Claro, esa forma propiamente de concebir a la acción penal estaría ignorando los elementos valorativos y simbólicos del lenguaje, lo que pudiera implicar limitar su alcance de carácter explicativo. Desde luego, partamos de que esta crítica a la reducción naturalista de la acción, digamos, no es una descripción, digamos, aceptada en la dogmática actual, por así decirlo, ¿no? Esta concepción, claro, excluía la intencionalidad y la valoración normativa de la conducta, lo cual limitaba su capacidad para explicar los delitos, por ejemplo, de carácter omisivo, ¿no? Los imprudentes o con elementos subjetivos como el dolo específico o el ánimo en este contexto. La segunda revolución científica, siempre precisando, es la denominada lo que hace mención al causalismo valorativo. Claro, y esta ahora se aparta del causalismo clásico, tomando como base ahora una perspectiva de carácter axiológico, ¿no? Al concepto naturalístico de la acción, ahora se introduce el elemento humano de la voluntad, ¿no? Postula entonces la existencia de los elementos normativos y subjetivos del tipo. Claro, este causalismo valorativo surge entonces como una reacción crítica al reduccionismo o al que se consideraba este reduccionismo naturalista del causalismo clásico. Ahora, sin abandonar esta estructura tripartita de la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, esta corriente incorpora los elementos normativos subjetivos del análisis del tipo, ¿no? Acá ya la acción no solo es este movimiento causal, sino un comportamiento, diríamos, un comportamiento humano dotado de voluntad y sentido. Se reconoce así que muchos tipos penales, por ejemplo, tienen este elemento valorativo finalista, dice, con ánimo de lucro, ¿no? O el engaño, en este caso cuando estamos hablando, por ejemplo, de una estafa, ¿no? Que no pueden ser explicados únicamente por la causalidad, si es que nos quedamos allí. Y claro, aquí empiezan a integrarse los elementos subjetivos, como le decíamos, del tipo penal, por ejemplo, este ánimo de lucro al cual estábamos haciendo mención. La tercera revolución a la cual se hace mención en esta evolución de las teorías del delito es el finalismo. Claro, el finalismo comenzó con la formulación del concepto de acción como un concepto ontológico no jurídico y final, vale decir, no causal, que Welsel tomó de la tradición aristotélica tomista del acto voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Este finalismo desarrollado por Hans Welsel reformula esta teoría de la acción desde una perspectiva ontológica diferente, ¿no? De una perspectiva distinta, ¿no? En lugar de entender por ejemplo, la acción como un fenómeno causal, la concibe como una conducta voluntaria orientada a fines, es decir, que expresa la capacidad del ser humano de dirigir su comportamiento conforme a un plan, ¿no? Este concepto, desde luego, de la acción se inspira en esta tradición, como le decíamos antes, aristotélico-tomista, y claro, distingue entre el ser humano de un lado como un ente natural, el objeto causal, y como sujeto espiritual, el autor consciente de su obrar, ¿no? La dogmática aquí, jurídico-penal, se ha ocupado de la misma acción humana, de que las ciencias naturales, en este caso, pero claro, se interesa aquí por un aspecto, diríamos, totalmente distinto a eso. Es decir, mientras que las ciencias naturales lo que importa es la acción humana como este fenómeno sujeto a leyes causales, es decir, como un hecho, si quieren entenderlo, como un hecho natural, la ciencia jurídico-penal aborda la acción
si se quiere decir, en su especificidad de carácter espiritual, es como definida por la idea de la finalidad conforme a sentido, vale decir, y se quiere entender, como la conciencia de sentido, ¿no? Entonces, claro, el énfasis de la teoría final de la acción estaba puesto, como dice Wells, en el control del sujeto por parte de la gente hacia la realización del fin, ¿no? Que este precisamente se habría propuesto en este sentido. Vamos a la cuarta de esta famosa, si quiere entender, revolución, antes le llamábamos las escuelas o vamos a lo mismo, terminológicamente. Ahora se habla de cuarta revolución científica y que bueno, que estamos hablando ya de lo más actual, ¿no? El normativismo o el funcionalismo, ¿no? Y aquí entran como que dos autores destacados a los que hoy en día siempre andamos atendiendo, como es Roxy y Jacobs, ¿no? Claro, esta tendencia ahora, ¿no? Ya habíamos pasado los otros tres de la dogmática penal contemporánea, se enrumba a esta normativización de la teoría del delito, es decir, en este paradigma ahora, la acción penalmente relevante no se define por su estructura ontológica como causal o final, como la veníamos viendo anteriormente, sino por esta función normativa en el marco precisamente de un sistema jurídico que está orientado a la protección de bienes jurídicos y al control social, que es lo que se denomina, ¿no? Y claro, dos de sus principales representantes, Roxin y Jacobs, pero no son los únicos, ¿no? Bueno, siempre digamos que son los más representativos, por así decirlo, así que a ellos siempre andamos atendiendo. Roxin, desde luego, de un lado considera que las categorías dogmáticas de la teoría del delito deben estar informadas, no, es el punto central por finalidades de carácter político-criminal, de prevenir los delitos con respecto a las garantías esenciales o básicas. Jacobs, de otro lado, defiende también la normativización de la dogmática penal, pero, aquí viene la diferencia, a partir de la función de la pena de proteger lo que llaman la identidad normativa de la sociedad, ¿no? Y un tanto así lo han destacado distintos autores nacionales incluso, y uno de los que más ha desarrollado todo esto, como bien saben, es el profesor Percy García Cabero, ¿no? Por ejemplo, Roxin señala que la formación del sistema jurídico penal no puede vincularse, obviamente, a estas realidades ontológicas previas. Estamos hablando de la acción, la causalidad, las estructuras lógicas, sino que única y exclusivamente pueden guiarse por finalidades del derecho penal, a las cuales estábamos haciendo mención. En resumen, entonces, mientras que Jacobs propone el funcionalismo sistémico normativo, Roxin plantea el funcionalismo de orientación político-criminal. La acción acá únicamente es relevante, la que es relevante, mejor dicho, para el derecho penal es la acción típica. Las conductas ajenas a la tipicidad, en este caso son naturalezas, son realidades ónticas que no aportan, en este caso, ni incumben al derecho penal. Roxin entonces aquí lo que intenta es superar esta dicha incomunicación orientada al derecho penal, conceptualizando, si se quiere presentar de esa manera, como un sistema abierto a las valoraciones de política criminal que atienden los problemas precisamente de realidad práctica, y lo que en verdad propone él es la unión entre el derecho penal y política criminal, ¿no? Y bueno, estas son las cuatro revoluciones. Hay una quinta que más o menos algunos mencionan que pudiéramos estar hablando de una constitucionalización o el garantismo penal, ¿no? Aunque tradicionalmente se hablan de estas cuatro, hay autores ya contemporáneos que pueden sostener que estamos ante una quinta etapa que pudiera ser catalogado como la constitucionalización de la teoría del delito, y claro, en lo cual se integra este análisis dogmático con los derechos fundamentales y los principios constitucionales, partiendo con los que ya hemos visto: legalidad, culpabilidad, lesividad, proporcionalidad, y diría yo, todos sobre la base de un principio fundamental regulado en nuestra Constitución en el artículo primero. ¿Cuál es? La dignidad humana. Por tanto, entonces, obviamente, yo creo que esas serían aspectos fundamentales que todos debemos de tener en consideración. Si ustedes ven, el derecho penal trata mucho de conceptos, trata mucho de categorías. Cuando ingresen a analizar y estudiar la teoría del delito, obviamente van a entender precisamente, yo siempre digo,
un abogado penalista no puede litigar eficientemente si no maneja los conceptos básicos y las nociones fundamentales de la teoría del delito, del derecho penal. Si entendemos de manera correcta, si analizamos de manera debida, y como ustedes ven, cuando hemos hablado de estas cuestiones fundamentales, la exigencia no solamente para el juez, sino para el legislador, vamos a darnos cuenta que lo que en verdad debemos en este caso defender son cuestiones esenciales que tienen que ver desde hecho dentro de un Estado constitucional del derecho, respetando siempre los principios y las garantías fundamentales. Así que para cuando les toque, seguramente en la siguiente clase, la clase de teoría del delito, si ustedes manejan debidamente o mínimamente entiendan las categorías fundamentales de cada uno de estos tópicos, van a analizar que a posterior, cuando les toque estudiar o examinar o evaluar cualquier acto que considere, ¿no? La típica, bueno, y pasó esto en las noticias, ¿qué consideran ustedes? Manejando estas categorías le va a ser muy digerible, obviamente, tener un análisis completo que les permite entender de manera debida cualquiera de los tipos penales especiales que pueda tener nuestro ordenamiento penal. Así que, bueno, yo espero haber cumplido esta primera parte que estaba referida a nociones básicas y fundamentales del derecho penal. Y bueno, reiterar mi agradecimiento, como siempre, a mi querido amigo Paolo Aldea por su gentil invitación. Y desde luego, como siempre, bueno, aplaudiendo todo el ímpetu que le pone, como siempre, de podernos mantener atentos y vigentes con las enseñanzas y los criterios de actualización. Así que muchísimas gracias y bueno, espero en algún otro momento poderlos acompañar nuevamente. Así que, Paolo, muchas gracias por todo. Doctora, muchísimas gracias. He preparado mis aplausos, doctora. Doctorita, muchísimas gracias. Usted sabe cuánto la admiro, cuánto la quiero, cuánto reconozco todo su trabajo académico y profesional. Y a nombre de la comisión organizadora y de cada uno de los alumnos y participantes de Cátedra Penal que están aquí en Zoom y también están en el TikTok, que todos le mandan saludos y le agradecen, doctora, su participación. Le agradezco enormemente que se haya dado un espacio, doctora, en su agenda. Yo conozco de su trabajo, de lo difícil que es, doctora, generar un espacio en una agenda tan complicada, con tanta responsabilidad, pero sé que lo hace con el mayor de los cariños y la mayor de la predisposición. Gracias, doctora, que todo le vaya bien, muchas bendiciones y estamos pronto encontrándonos. Fuerte abrazo, doctora. Gracias, nos vemos. Gracias a todos. Hasta pronto.